Era una tarde típica en la Ciudad de México. El bullicio de la gente, el ruido de los coches y el viento soplando suavemente entre los árboles creaban una atmósfera única. En medio de todo ese caos cotidiano, Angelito, un niño de 10 años con una sonrisa que irradiaba inocencia, caminaba despacio por la plaza con su bastón blanco, vendiendo dulces para ayudar a su abuela. A pesar de su ceguera, conocía perfectamente las calles. Sabía que cada paso debía ser firme, pero su corazón siempre estaba lleno de esperanza. Angelito vivía en un barrio humilde, de esos donde las paredes hablan de lucha y sacrificio. Su abuela, doña Marta, había cuidado de él desde la muerte de sus padres. La vida no era fácil, pero ese niño siempre encontraba la forma de alegrar a todos con su ternura y valentía. Sin embargo, aquella tarde no sería como las demás. Mientras recorría la plaza, ofreciendo sus dulces a los transeúntes, algo llamó su atención. A pesar de no ver, sus otros sentidos estaban muy agudos. Escuchó un grito. No era cualquier grito, era uno desesperado. Más allá, unos pasos fuertes y el inconfundible sonido de un forcejeo. Angelito detuvo su andar y frunció el ceño. Su corazón latía con fuerza. Sabía que algo no estaba bien. Guiándose por el ruido, se acercó cauteloso. Frente a él, un hombre estaba siendo atacado. Angelito no podía ver lo que sucedía, pero lo sentía en el aire, en el miedo que envolvía la plaza. No lo pensó 2 veces. Sabía que debía hacer algo, y aunque sus ojos no le servían, su instinto era su mejor aliado. «Oigan, déjenlo en paz», gritó Angelito con una voz que resonó en todo el parque, fuerte y decidida. Los atacantes, sorprendidos por la intervención, se giraron hacia él. Era solo un niño, uno ciego, además. Pero por un momento, dudaron. Tal vez alguien más los había visto, tal vez la policía estaba cerca. Decidieron huir rápidamente, dejando al hombre tirado en el suelo. Angelito, con cuidado, se acercó al hombre que yacía en el pavimento, jadeando y aturdido. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó Angelito, su voz ahora más suave, temblorosa. El hombre, aún recuperándose del impacto, levantó la mirada. Se llamaba Raúl, un empresario exitoso acostumbrado a tener el control de todo. Pero ahora, tirado en el suelo, desaliñado y humillado, se sentía más vulnerable que nunca. Con esfuerzo, se incorporó y miró al pequeño niño que acababa de salvarlo. Sí, creo que estoy bien, gracias, respondió Raúl, tratando de recobrar la compostura, pero claramente asombrado por la valentía de aquel niño. Raúl jamás habría imaginado que sería rescatado por un niño ciego. En su mundo de poder y riqueza, los héroes no vestían de manera humilde ni vendían dulces en la calle. Pero la realidad le estaba dando una lección que no olvidaría jamás. Aún sacudido por el asalto, Raúl se levantó con la ayuda de Angelito, quien lo guiaba con delicadeza, a pesar de no poder ver. Mientras ambos caminaban hacia un banco cercano, Raúl no podía dejar de observar al niño con asombro y gratitud. En su mente, el empresario pensaba cómo recompensar de alguna manera al pequeño héroe que le había salvado. ¿Cómo puedo agradecerte, niño?, preguntó Raúl, sacando su billetera con una mano temblorosa. Él era un hombre de negocios, y en su mundo, todo tenía un precio, todo se pagaba. Angelito sacudió la cabeza, sonriendo con esa humildad que caracterizaba a los que nada tienen y, sin embargo, lo tienen todo. No necesito dinero, señor. No me hace falta. Raúl, acostumbrado a que el dinero solucionara cualquier problema, se quedó desconcertado. Nadie rechazaba su dinero, nadie. ¿Entonces qué quieres?, insistió Raúl. Puedo ayudarte de muchas maneras, tú dime, lo que sea. Angelito pensó por un momento. Podía haber pedido muchas cosas. Sabía que ese hombre podría comprarle algo bonito para su abuela, o incluso pagar algunas de las deudas que tenían. Pero Angelito no pensaba en él. No, su mente estaba en algo mucho más importante. Lo único que quiero, señor, es que usted visite el centro donde estudio, dijo finalmente el niño, su voz cargada de ilusión. Es un centro para niños como yo, con discapacidades.
No tenemos mucho, y tal vez usted pueda ayudarnos a mejorar. Raúl lo miró, incrédulo. Esa no era la respuesta que esperaba. ¿Un centro de discapacitados? ¿Qué podía hacer él allí? Estaba acostumbrado a grandes edificios, oficinas relucientes y acuerdos multimillonarios, no a centros comunitarios desgastados por el tiempo. ¿Eso es lo que quieres?, preguntó Raúl, frunciendo el ceño. ¿Que visite tu centro? Angelito asintió con firmeza. Sí, señor. No quiero nada para mí. Solo que vea cómo vivimos y, si puede, nos ayude a tener mejores oportunidades. Raúl se quedó en silencio por un momento. Aquella petición simple, pero llena de significado, lo descolocó. No era lo que esperaba de un niño de su edad, mucho menos de alguien que vivía con tantas carencias. La franqueza de Angelito, su falta de egoísmo, lo hizo reflexionar. Finalmente, suspiró y guardó su billetera. Está bien, niño. Visitaré tu centro. Dime dónde está. El rostro de Angelito se iluminó con una sonrisa sincera. A pesar de no poder ver el mundo, era como si su corazón pudiera ver a través de la gente. Sabía que Raúl cumpliría su promesa. Mi abuela le puede mostrar el camino. No está muy lejos de aquí, dijo Angelito con alegría. Le va a gustar conocer a los otros niños. Mientras Raúl caminaba junto a Angelito por la plaza, no podía evitar sentir una extraña inquietud. Algo en su interior le decía que su vida estaba a punto de cambiar de manera inesperada. Aquel niño ciego, que no había pedido nada para sí mismo, había encendido una chispa en el corazón del empresario. Y aunque aún no lo sabía, esa chispa pronto se convertiría en una llama que transformaría su mundo por completo. La mañana llegó temprano para Raúl. Se encontraba frente a un edificio sencillo, de paredes desgastadas y un letrero que apenas se leía: Centro de Atención para Personas con Discapacidad. No era ni por asomo lo que Raúl acostumbraba ver en su vida diaria. Acostumbrado a las oficinas brillantes, a los hoteles de lujo y a las reuniones en rascacielos, este lugar humilde, con su fachada triste, lo desconcertaba. Sin embargo, cumplía su promesa. Angelito y su abuela, doña Marta, ya lo esperaban en la entrada del centro. El niño, con su inseparable bastón blanco, estaba emocionado. No lo demostraba con palabras, pero su sonrisa iluminaba su rostro. Sabía que la llegada de Raúl podía cambiar algo, no solo para él, sino para todos los niños que estudiaban allí. Gracias por venir, señor Raúl, dijo doña Marta, con ese tono cálido y respetuoso que solo las abuelas sabias tienen. Ella entendía el peso de esa visita. No muchos de estos niños tienen oportunidades, pero Angelito me dijo que usted tiene buen corazón. Raúl asintió, incómodo. No estaba acostumbrado a que le hablaran con tanta franqueza, y menos en un lugar como aquel. Cumplo con lo que prometo, señora. Vamos a ver de qué se trata esto, respondió con su tono habitual, tratando de ocultar que su curiosidad ya había sido despertada. Al cruzar la puerta del centro, Raúl fue recibido por un mundo que, hasta ese momento, le era completamente ajeno. El lugar era pequeño, con paredes que parecían haber sido pintadas hace años. Algunas salas tenían juguetes viejos y libros desgatados, mientras que otras, más modestas, apenas contaban con mesas y sillas. Todo era funcional, pero estaba claro que los recursos eran escasos. Aún así, lo que más llamó la atención de Raúl no fueron las carencias materiales, sino los rostros de las personas que estaban allí. Los niños, todos con diferentes discapacidades, se movían por los pasillos con una sonrisa. A pesar de las dificultades que cada uno enfrentaba, el ambiente era cálido, lleno de una esperanza que Raúl no pudo evitar sentir. Eran niños que, a pesar de todo, seguían luchando, y lo hacían con una alegría que él no podía comprender del todo. Angelito, con su habitual serenidad, le hizo un gesto a Raúl para que lo siguiera hacia una pequeña sala al fondo. Aquí es donde estudiamos, dijo, guiando a Raúl con seguridad. No tenemos muchas cosas, pero las maestras nos enseñan con lo que pueden. A veces se nos hace difícil, pero siempre tratamos de aprender. Raúl observó en silencio. Las maestras, mujeres jóvenes y llenas de pasión,
Hacían lo imposible para que los niños tuvieran lo básico. Usaban cartulinas viejas, libros en braille que apenas se sostenían de tan usados, y material didáctico anticuado. A pesar de todo, había una dedicación que conmovía a Raúl, aunque no lo demostrara en su rostro. Una de las profesoras, de nombre Lucía, se acercó a ellos con una sonrisa amable. Señor Raúl, es un placer tenerlo aquí. Angelito nos ha hablado mucho de usted. Este centro es como una segunda casa para estos niños. Hacemos lo que podemos, pero la verdad es que, las cosas no son fáciles. Su voz era firme, pero al mismo tiempo reflejaba cansancio. Raúl asintió, observando todo a su alrededor. Lo que veía le dejaba una sensación extraña en el pecho. No era lástima, no. Era algo más profundo. Una mezcla de admiración por la resiliencia de esas personas y vergüenza por nunca haberse dado cuenta de la existencia de lugares así. En su mundo de lujos, nunca había pensado en cómo era la vida para los más desfavorecidos. ¿Reciben apoyo del gobierno o de alguna empresa?, preguntó, más por formalidad que por interés. Lucía soltó una risa amarga. Muy poco, señor. La mayoría de las veces dependemos de donaciones, y ni siquiera eso es constante. Lo que ve aquí es el resultado del esfuerzo de todos. Las familias hacen lo que pueden, pero muchas veces no es suficiente. Raúl se quedó en silencio. La idea de que un lugar así, que hacía tanto por esos niños, apenas sobreviviera, lo golpeó más fuerte de lo que había anticipado. Sin embargo, trató de mantener su fachada impasible. Angelito se acercó nuevamente a él, su pequeño rostro lleno de esperanza. Por eso quería que viniera, señor Raúl. Aquí todos hacemos lo que podemos, pero necesitamos ayuda. Hay niños que no tienen cómo venir porque sus familias no pueden pagar el transporte, y algunos ni siquiera tienen sillas de ruedas adecuadas. El niño continuaba hablando, pero Raúl apenas escuchaba. Su mente estaba en otra parte. Sabía que tenía el poder de cambiar esa situación. Podía, con un solo movimiento, darle a ese centro lo que necesitaba para sobrevivir y más. Pero, ¿por qué debería hacerlo? Esa era la pregunta que lo rondaba. Después de recorrer todo el centro y conocer a algunos de los niños, Raúl salió del edificio en silencio. Angelito y doña Marta lo despidieron con una sonrisa, agradecidos por su tiempo, pero el empresario apenas podía responderles. En su mente, se repetía una y otra vez lo que había visto. La lucha diaria de esas personas. Las sonrisas de los niños, la esperanza de las maestras, y sobre todo, la valentía de Angelito. Raúl se subió a su coche y miró por última vez el edificio a través del espejo retrovisor. Sabía que algo dentro de él había cambiado, aunque aún no lo comprendía del todo. El bullicio de la oficina de Raúl, en una de las torres más lujosas de la ciudad, contrastaba enormemente con la calma y la pobreza del centro que había visitado. La gran mesa de cristal, las paredes decoradas con arte moderno y las ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad eran el mundo que Raúl conocía, su refugio habitual. Pero ahora, esos detalles que antes le daban seguridad se sentían vacíos. Sentado en su oficina, con la mirada perdida en los rascacielos, Raúl no podía dejar de pensar en lo que había visto en el centro. Las imágenes de los niños, las palabras de Angelito y la mirada cansada de la profesora Lucía lo perseguían. Algo había despertado en él, algo que no sabía cómo manejar. Durante una cena de negocios esa misma noche, Raúl decidió compartir su experiencia con algunos de sus colegas, hombres y mujeres que, como él, vivían en un mundo de cifras y contratos. Hoy visité un centro de atención para niños discapacitados, dijo, casualmente, mientras cortaba un pedazo de carne. Los demás lo miraron con interés, aunque sin mucho entusiasmo. El lugar está en ruinas, apenas tienen recursos. Estos niños están luchando todos los días y nosotros, seguimos preocupados por nuestros negocios. Jorge, uno de sus socios más cercanos, soltó una risita desde el otro lado de la mesa. ¿Y qué hacías ahí, Raúl?, preguntó con una ceja levantada. No me digas que te estás metiendo en eso de la caridad. Raúl frunció el ceño. No le gustaba el tono de burla en la voz de Jorge, pero lo ignoró.
Un niño me salvó de un asalto, y lo mínimo que podía hacer era ir a ver lo que él me pidió. Y sí, tal vez es hora de que pensemos en algo más que solo dinero. Ese centro necesita ayuda, y nosotros tenemos los medios para hacerlo. La mesa quedó en silencio por un momento. Los rostros alrededor de Raúl mostraban una mezcla de sorpresa y confusión. Nadie esperaba que Raúl, el empresario de hierro, hablara de causas sociales. Raúl, no es nuestro trabajo salvar al mundo, dijo Jorge, con una sonrisa sarcástica. Nosotros hacemos dinero. Lo demás, déjaselo a los que no tienen nada que perder. Raúl apretó los dientes, sintiendo una ola de frustración. Sabía que no sería fácil convencer a sus colegas, pero algo dentro de él ya había cambiado. No podía seguir viviendo como si esas realidades no existieran. Tal vez tienes razón, Jorge, dijo Raúl con voz firme, pero yo no voy a ignorar lo que vi hoy. Esos niños necesitan ayuda, y si puedo hacer algo, lo haré, con o sin ustedes. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Raúl había puesto en juego más que una simple cena de negocios. Había desafiado su propio mundo, su propia burbuja de comodidad. Esa noche, al regresar a su lujoso departamento, Raúl sabía que la batalla apenas comenzaba. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo lo correcto, aunque aún no supiera cómo lidiar con las consecuencias. El sol apenas comenzaba a salir cuando Raúl, después de una noche agitada sin poder dormir, decidió que no podía postergar más lo que sentía. Había pasado días reflexionando, y cada vez que intentaba enfocarse en su rutina habitual, las imágenes del centro y de Angelito lo invadían. Sabía que su vida, la que antes parecía perfecta, de repente se sentía vacía, carente de propósito real. Ese día, sin decirle a nadie, Raúl tomó su coche y volvió al barrio de Angelito. Al llegar, el ambiente era familiar, calles estrechas y gastadas, tiendas pequeñas que luchaban por sobrevivir. No tenía nada en común con los rascacielos de lujo donde él trabajaba, pero había algo reconfortante en esa humildad. Al llegar a la pequeña casa de doña Marta, la abuela lo recibió con la misma calidez que la primera vez, aunque un poco sorprendida de verlo de nuevo tan pronto. Señor Raúl. ¡Qué alegría verlo! No esperábamos su visita, dijo doña Marta, sacudiendo las manos, emocionada. Raúl esbozó una leve sonrisa, tratando de ocultar su nerviosismo. Necesitaba hablar con Angelito, y con usted también, doña Marta. Quiero saber más de su historia, de su vida. Siento que hay algo que debo entender mejor. Doña Marta lo invitó a pasar. La casa era pequeña pero acogedora, llena de fotos viejas enmarcadas y recuerdos de una vida sencilla. Angelito estaba sentado en la mesa, con un libro en braille entre las manos, pero al escuchar la voz de Raúl, su rostro se iluminó. «Señor Raúl», exclamó el niño con alegría. ¿Vino otra vez? No pensé que lo volveríamos a ver tan pronto. Raúl se acercó y se sentó frente a Angelito, observándolo de cerca. No dejaba de sorprenderle como aquel niño, que apenas tenía nada, irradiaba tanta paz y serenidad. Era una calma que él, con todo su éxito y poder, nunca había sentido. Se quedó en silencio por unos segundos, mirando las manos de Angelito deslizarse sobre las páginas del libro. El empresario respiró profundo, sintiendo que su perspectiva del mundo estaba cambiando. Angelito, ¿cómo le haces para mantenerte tan positivo?, preguntó Raúl, inclinándose hacia él. Yo sé que no es fácil. Tu vida debe estar llena de dificultades, pero nunca te quejas. Angelito se encogió de hombros, con una sonrisa tranquila en los labios. Pues, ¿qué otra opción tengo, señor? Mi abuela siempre me dice que la vida sigue, que preocuparse no sirve de mucho. Y yo, bueno, quiero aprender. Me gusta aprender. A veces no es fácil, como usted dice, pero yo prefiero pensar en lo que puedo hacer, no en lo que no puedo. Las palabras del niño resonaron en la mente de Raúl como un eco que no podía ignorar. ¿Cómo podía aquel pequeño de apenas 10 años tener una comprensión tan profunda de la vida? En su mundo, donde todo se trataba de acumular más y más, nunca había pensado en la vida de esa manera.
Doña Marta, que escuchaba desde la cocina, se unió a la conversación, secándose las manos en el delantal. Es un niño especial, señor Raúl. A veces me pregunto cómo hace para ser tan fuerte. Yo lo crié con lo poco que tenemos, y la verdad, me preocupa su futuro. Uno nunca sabe qué pasará mañana, pero lo único que puedo darle es amor y esperanza. Raúl la miró, sintiendo una mezcla de respeto y tristeza. Nunca había pensado en lo que significaba criar a un niño con discapacidad en un lugar donde todo era una lucha constante. Se levantó, caminando por la pequeña sala, con las manos en los bolsillos. Yo no sabía que esto existía, dijo finalmente. No sabía lo que era la vida para ustedes, para Angelito, para los niños del centro. Yo, vivo en una burbuja, preocupado por cosas que ahora parecen tan insignificantes. Y me doy cuenta de que puedo hacer algo, que debería hacer algo. Doña Marta sonrió con gratitud, pero sus ojos estaban llenos de una tristeza resignada. Muchas veces, señor Raúl, lo que más necesitamos no es dinero, sino que alguien vea nuestra realidad, que se dé cuenta de que existimos, que somos parte de este mundo también. Eso ya es mucho. Que alguien nos vea, realmente nos vea. Raúl sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, estaba viendo más allá de su propio reflejo, más allá de su éxito y su riqueza. Estaba viendo a personas reales, con luchas reales, que necesitaban algo que él siempre había dado por sentado, la oportunidad de ser reconocidos. Antes de irse, Raúl hizo una promesa. No era una promesa vacía, de esas que se hacen por compromiso. Era una promesa sincera, nacida del corazón. Voy a hacer todo lo que pueda, Angelito. No sé cómo, pero te prometo que vamos a mejorar las cosas en ese centro. Tú y los demás merecen algo mejor. Angelito sonrió, pero no fue la típica sonrisa de un niño que recibe un regalo. Fue una sonrisa de esperanza, de confianza. Sabía que Raúl cumpliría su palabra. Los días siguientes fueron una tormenta de pensamientos para Raúl. Sabía que no podía seguir siendo el mismo hombre que había sido hasta entonces. Lo que había visto, lo que había sentido, lo había cambiado para siempre. Sin embargo, sabía que cualquier decisión que tomara no sería fácil. Aún estaba atrapado en un mundo donde los números y las ganancias eran lo que importaba. Pero algo en su interior le gritaba que debía hacer una diferencia. En su oficina, sentado frente a su laptop, revisaba los números, las cifras de su empresa. Podía donar una cantidad significativa de su fortuna personal para salvar el centro de Angelito, pero sabía que no bastaba solo con eso. Necesitaba hacer algo más grande, algo que perdurara. Decidió que debía usar su influencia para movilizar a otros, para crear un cambio real, pero también sabía que no todos estarían de acuerdo. La siguiente reunión con sus socios fue tensa desde el principio. Jorge, quien siempre había sido su mayor aliado en los negocios, lo observaba con recelo. Ya había oído rumores de que Raúl estaba distraído, de que su enfoque estaba en otra parte. Y eso, en el mundo empresarial, era una señal de debilidad. Raúl, ¿qué está pasando contigo?, preguntó Jorge, cruzando los brazos frente a él durante la reunión. Últimamente no pareces tú mismo. Escuché que estás pensando en donar una parte de la empresa para un centro de discapacitados. Su tono era claramente burlón, y algunos de los otros ejecutivos compartían esa incredulidad. Raúl respiró hondo. Sabía que esa conversación llegaría, pero estaba preparado. Sí, Jorge. Eso es exactamente lo que voy a hacer. No solo donaré dinero. Voy a usar mi red de contactos, voy a organizar un evento beneficente y vamos a salvar ese centro. Y si eso significa que debo sacrificar parte de nuestros recursos, lo haré. El silencio en la sala fue ensordecedor. Jorge lo miraba como si no lo reconociera. ¿Estás hablando en serio?, dijo, casi riendo. Raúl, llevamos años construyendo esta empresa. Tenemos clientes importantes, socios que confían en nosotros. No podemos arriesgar nuestra reputación, y mucho menos nuestro dinero, en algo que no nos va a dar beneficios. Esto no es una obra de caridad.
Raúl se inclinó hacia adelante, mirándolo a los ojos con una determinación que no había mostrado antes. No se trata de dinero, Jorge. Se trata de hacer lo correcto. Tenemos los recursos, tenemos el poder para cambiar algo que realmente importa. Y si no ves eso, entonces tal vez tú y yo no compartimos los mismos valores. El rostro de Jorge cambió. Sabía que Raúl no estaba jugando, pero eso no lo hacía más fácil de aceptar. ¿Y estás dispuesto a hacerlo solo, si es necesario? Preguntó Jorge, desafiándolo. Raúl asintió sin dudar. Sí. Si no están conmigo, lo haré solo. Los otros ejecutivos intercambiaron miradas, nerviosos. Sabían que Raúl era la columna vertebral de la empresa, y si él tomaba esa decisión, tendrían que seguirlo, quisieran o no. La tensión en la sala era palpable, pero Raúl no iba a retroceder. Había tomado una decisión, y por primera vez en su vida, sentía que estaba tomando el camino correcto. Raúl no había terminado de digerir las consecuencias de su decisión cuando recibió una llamada que lo dejó sin aliento. Era doña Marta. Su voz, normalmente tranquila y serena, sonaba tensa, al borde de las lágrimas. Señor Raúl, disculpe que lo moleste, pero ya no sabemos qué hacer. Nos han informado que el centro está a punto de cerrar. No hay más dinero, las cuentas están atrasadas y, estamos desesperados. El corazón de Raúl se aceleró. A pesar de los avances que había logrado, no había anticipado que la situación fuera tan grave. No solo estaban en problemas, sino que el cierre del centro era inminente. ¿Y si cerraba, qué sería de Angelito y de todos esos niños? Raúl sabía que debía actuar rápido. No te preocupes, doña Marta, respondió Raúl con determinación. No permitiré que cierren el centro. Voy a encargarme de todo, te lo prometo. Colgó el teléfono y se quedó unos segundos mirando por la ventana de su oficina. La ciudad brillaba con sus luces, ajena a las luchas de los menos afortunados. Era como si vivieran en dos mundos diferentes, y Raúl sentía que, de alguna manera, era responsable de tender un puente entre ellos. Sin perder tiempo, comenzó a hacer llamadas. Sabía que la única manera de reunir los fondos necesarios era organizando un evento beneficente de gran escala, algo que llamara la atención de las personas adecuadas. Movilizó a su equipo de comunicación, contactó a empresarios y figuras influyentes, y se lanzó de lleno a la tarea de salvar el centro. Cada día que pasaba era una lucha contra el tiempo. Raúl trabajaba incansablemente, revisando cada detalle del evento, asegurándose de que todo fuera perfecto. Sabía que estaba poniendo en juego no solo su reputación, sino también su carrera. Algunos de sus colegas ya lo veían como un loco, alguien que había perdido el rumbo al dedicar tanto esfuerzo a una causa que, para ellos, no tenía sentido. Sin embargo, Raúl había dejado de preocuparse por lo que pensaran los demás. Ahora todo lo que importaba era Angelito, doña Marta, los niños del centro y las vidas que podían cambiar si lograba que su plan funcionara. La fecha del evento beneficente se acercaba rápidamente. Raúl sabía que el éxito o el fracaso de esa noche decidiría el destino del centro. Era su única oportunidad de conseguir los fondos necesarios para mantener las puertas abiertas. Mientras tanto, el centro continuaba operando al borde del colapso. Las maestras hacían lo imposible por mantener a los niños ocupados y felices, pero el cansancio era evidente en sus rostros. Sabían que si el evento de Raúl no tenía éxito, no habría vuelta atrás. Angelito, ajeno a las presiones financieras, seguía con su sonrisa de siempre, confiando plenamente en que Raúl cumpliría su promesa. Su fe inquebrantable en el empresario le daba fuerzas a Raúl para seguir adelante, sin importar las dificultades. Finalmente, el día del evento llegó. Era una noche crucial, y Raúl lo sabía mejor que nadie. El salón del hotel donde se celebraría el evento beneficente brillaba con una elegancia que contrastaba con la humildad del centro de atención. Los grandes candelabros colgaban del techo, iluminando las mesas decoradas con flores finas y manteles de terciopelo. El ambiente era lujoso, lleno de empresarios, figuras políticas y sociales, todos curiosos por ver lo que Raúl tenía preparado. Pero detrás de todo ese glamour, la tensión era palpable.
Raúl, vestido con un impecable traje negro, caminaba entre los invitados, saludando con cortesía pero con la mente en una sola cosa, el futuro del centro. Sabía que debía convencer a esos hombres y mujeres de apoyar la causa, de abrir sus bolsillos y sus corazones. No solo se trataba de salvar el centro, sino de demostrar que había un camino distinto al del puro éxito material. Antes de que comenzara la subasta benéfica, Raúl se acercó al escenario principal. El presentador lo anunció con entusiasmo, y los murmullos de la audiencia se apagaron mientras él subía los escalones, con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cuando tomó el micrófono, la sala quedó en completo silencio. Raúl sabía que su discurso debía ser más que perfecto, debía tocar las fibras más profundas de cada uno de los presentes. Buenas noches a todos, comenzó con voz firme. Esta noche estamos aquí no solo para recaudar fondos, sino para cambiar vidas. Quiero contarles la historia de Angelito, un niño que, a pesar de su ceguera, me enseñó lo que significa la verdadera visión. Un niño que, sin pedir nada a cambio, me salvó en más de un sentido. Los asistentes escuchaban atentamente. Raúl sintió cómo sus palabras empezaban a generar un impacto en la audiencia. Angelito y otros niños como él asisten a un centro que, lamentablemente, está en peligro de cerrar. No tienen los recursos que merecen, ni las oportunidades que nosotros damos por sentadas. Pero estos niños tienen algo que muchos de nosotros hemos perdido, esperanza. Y esta noche, ustedes pueden ayudarlos a mantener esa esperanza viva. Hubo una pausa. El silencio en la sala era tan intenso que Raúl pudo escuchar su propio corazón latiendo con fuerza. Yo estoy comprometido a hacer todo lo que esté a mi alcance para salvar ese centro, pero no puedo hacerlo solo. Les pido, de todo corazón, que se unan a esta causa. No solo con sus chequeras, sino con su voluntad de hacer de este mundo un lugar más justo. Raúl bajó el micrófono, dejando que sus palabras resonaran en el aire por un momento antes de regresar a su asiento. Había dado lo mejor de sí, pero ahora todo estaba en manos de los demás. Mientras los organizadores comenzaban la subasta y los asistentes hacían sus donaciones, Raúl observaba con cautela. Cada gesto, cada oferta contaba. Al final de la noche, cuando el último invitado había hecho su donación, Raúl recibió los resultados. El monto recaudado superaba por mucho sus expectativas. Las contribuciones eran más que suficientes no solo para salvar el centro, sino para mejorarlo de maneras que nunca había imaginado. Raúl se quedó inmóvil por un momento, dejando que la noticia se asentara en su mente. Lo habían logrado. El centro estaba a salvo. Cuando salió del salón, el aire fresco de la noche lo envolvió y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una profunda paz. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Este no era el fin, sino el comienzo de algo mucho más grande. Al llegar al coche, Raúl encontró a Angelito y doña Marta esperando afuera. El niño, con su habitual sonrisa, se acercó a él. ¿Lo logramos, señor Raúl?, preguntó Angelito, con la confianza de alguien que nunca había dudado de su éxito. Raúl se inclinó y le puso una mano en el hombro. Sí, Angelito. Lo logramos. Doña Marta, con los ojos llenos de lágrimas, tomó la mano de Raúl y la apretó con gratitud. No sé cómo agradecerle, señor Raúl. Nos ha dado mucho más que dinero. Nos ha dado una nueva vida. Raúl, conmovido, respondió en voz baja. Ustedes me han dado algo mucho más valioso. Me han dado un propósito. La mañana después del evento beneficente amaneció con una luz cálida que iluminaba la ciudad. Sin embargo, en el corazón de Raúl, lo que brillaba era algo más fuerte que el sol, la satisfacción de haber logrado algo verdaderamente significativo. Después de semanas de incertidumbre, noches sin dormir y largas reuniones, finalmente había salvado el centro de atención de Angelito. Pero no solo lo había salvado, lo había transformado para siempre. El día que siguió al evento, Raúl decidió visitar el centro. Sabía que la noticia del éxito del evento ya se había extendido, pero quería estar allí, presente, para ver con sus propios ojos cómo sus esfuerzos impactaban directamente la vida de los niños.
Cuando llegó, fue recibido con una atmósfera completamente diferente a la que había presenciado la primera vez. El centro, aunque aún en proceso de renovación, rebosaba de energía. Las maestras, que antes mostraban signos de agotamiento, ahora caminaban con una renovada sensación de esperanza. Las sonrisas en sus rostros eran genuinas y su trabajo con los niños se sentía más fluido, más vivo. La angustia de los últimos meses había desaparecido. Y los niños, esos pequeños guerreros llenos de sueños, jugaban y aprendían como si el futuro ya no fuera incierto. Raúl fue recibido con calidez y entusiasmo. Las profesoras lo abrazaron, agradeciéndole una y otra vez por todo lo que había hecho. Señor Raúl, no sabemos cómo agradecerle, le dijo Lucía, la coordinadora del centro. Esto no solo nos ha dado un respiro financiero, sino que nos ha devuelto la fe. Las familias están tan agradecidas. Sus hijos tendrán una oportunidad que nunca imaginaron. Raúl solo pudo sonreír, aunque en su interior sentía una profunda emoción que no sabía cómo expresar. No estaba acostumbrado a ser visto como un héroe, y mucho menos por algo que, en su mundo, muchos habrían considerado una distracción o una pérdida de tiempo. Caminando por el centro, observó las pequeñas mejoras que ya estaban en marcha, nuevas sillas de ruedas, libros en braille recién comprados, juguetes didácticos y equipos tecnológicos que antes parecían imposibles de obtener. Todo esto, aunque básico para muchos, representaba un cambio radical para los niños que dependían de ese lugar. Angelito, como siempre, estaba sentado con su bastón al lado, sonriendo con la serenidad que lo caracterizaba. Cuando escuchó a Raúl acercarse, levantó la cabeza y esbozó una gran sonrisa. Señor Raúl, lo hicimos. Dijo con una mezcla de emoción y gratitud en su voz. Sabía que cumpliría su promesa. Raúl se arrodilló junto a Angelito, mirándolo de cerca, como si quisiera absorber cada segundo de ese momento. No lo hice solo, Angelito. Fue tu valentía, tu fe, lo que me llevó a hacerlo. Tú eres el verdadero héroe aquí. Angelito sonrió, su rostro iluminado por la humildad que siempre lo acompañaba. A pesar de todo lo que había pasado, el niño nunca había pedido nada para sí mismo, y eso era lo que más conmovía a Raúl. Esa pureza de corazón era lo que había transformado su vida de una manera que nunca habría imaginado. Raúl, conmovido, miró alrededor y vio cómo el centro se llenaba de risas y esperanza. Sabía que este no era el final de su viaje, sino el comienzo de algo mucho más grande. Había aprendido que, en la vida, el verdadero éxito no se medía solo en ganancias financieras, sino en el impacto que se tenía en la vida de los demás. Cuando estaba por irse, Lucía se le acercó con lágrimas en los ojos y una sonrisa agradecida. Lo que ha hecho aquí, no solo nos ha dado un futuro, señor Raúl. Nos ha dado una razón para creer en que aún hay personas que se preocupan por los demás. Raúl tomó su mano y asintió, sintiendo una paz que no había conocido en años. Sabía que esta causa sería parte de su vida de ahora en adelante. No había vuelta atrás. Lo que había comenzado como una simple visita, impulsada por la curiosidad, se había convertido en su misión personal. Han pasado algunos meses desde el evento beneficente que cambió no solo el destino del centro, sino también la vida de Raúl. Ahora, el centro de atención es un lugar vibrante, lleno de recursos, con nuevas instalaciones que permiten a los niños desarrollar sus habilidades sin las limitaciones que antes enfrentaban. Las familias, que antes vivían con miedo al futuro, ahora ven con optimismo lo que está por venir. Raúl se ha convertido en un visitante frecuente del centro, no solo como benefactor, sino como alguien que se ha integrado a la comunidad. Se sienta con los niños, habla con las maestras y escucha sus historias. Ya no es el hombre frío y calculador que solo veía el éxito a través de los números. Ahora entiende que el verdadero legado que deja en el mundo está en las vidas que toca. Una tarde, mientras camina por el jardín del centro, Angelito lo acompaña con su bastón, guiado por el sonido de la voz de Raúl. Señor Raúl, ¿qué va a hacer ahora?, pregunta el niño con curiosidad. Raúl se detiene y sonríe, observando cómo los niños juegan y las maestras supervisan con una alegría que lo llena de orgullo. No sé, Angelito. Lo que sí sé es que no voy a detenerme aquí.
Hay mucho por hacer, muchas personas que necesitan ayuda. Y creo que este es solo el principio. Angelito asiente con una sonrisa sabia, como si ya supiera la respuesta antes de hacer la pregunta. Creo que hará grandes cosas, señor Raúl. No por lo que tiene, sino por lo que lleva dentro. Raúl, conmovido por la simplicidad de las palabras del niño, coloca una mano sobre su hombro. Angelito, con su ceguera, ha sido capaz de ver algo que muchos con vista nunca llegarán a comprender: el verdadero valor de las personas no está en lo que poseen, sino en lo que son capaces de dar. La transformación de Raúl se siente completa. Ya no está motivado por el reconocimiento o el poder, sino por un sentido de propósito que jamás había conocido. Ahora entiende que su vida no estaba destinada a amasar fortuna, sino a impactar de manera positiva en el mundo. Al despedirse de Angelito, Raúl mira una última vez el centro de atención. Sabe que ha cambiado algo mucho más profundo que solo el estado financiero de un lugar. Ha cambiado su propio corazón. Mientras se aleja, una sensación de paz lo envuelve. Ha encontrado lo que muchos buscan durante toda una vida: una razón para seguir adelante, una misión que da sentido a cada día. Y, con ese nuevo propósito, Raúl está listo para enfrentar lo que el futuro le depare.